En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos que nos hacen el honor de sintonizar el canal de la Iglesia Emanuel. Continuamos estudiando los libros del Nuevo Testamento. Estamos revisando el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, la segunda parte. Para esto revisaremos la alimentación de los 5,000. Y luego veremos Jesús anda sobre la mar. Y el tercer punto, Jesús sana enfermos en Genazaret. La primera porción, del 29 al 43, dice: Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vino a una multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñar muchas cosas. Cuando ya era muy avanzado la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y ahora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compre pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pececillos, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Vemos el milagro de la alimentación de 5,000 personas. Así dice en otra parte, otra porción de los evangelios. En este pasaje vemos la compasión de Jesús por las personas que le siguen, y realizó el milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces que alguien traía, y los discípulos no entendían que Jesús quería enseñarles que a las personas que siguen a Dios se le tiene que
cubrir sus necesidades con lo que se tiene. Tanto los discípulos y las personas que estaban ahí no entendían qué se puede hacer con poco alimento, pero Jesús bendijo los panes y los peces y lo repartieron, y todos agarraban, pero no se acababa, y alcanzó para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Aprendemos con esto que Jesús es el proveedor de todo lo que se necesita, suficientes y en abundancia, de tal manera que hasta sobra. Lo que vemos en este pasaje, que sobraron 5 cestos para bendecir a otros. La porción de 44-51 dice que y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Jesús anduvo sobre la mar. Este pasaje es muy conocido, pero nos deja muchas enseñanzas, como por ejemplo, con su sola presencia calmó la tempestad, y la capacidad de caminar sobre el agua del mar, y como siempre los discípulos se sorprenden por lo que Jesús hace, a pesar de que andaban con él. Actualmente igual nos pasa, se nos olvida que en el momento de necesidad, que Jesús anda con nosotros todos los días, y nos preocupamos y nos angustiamos cuando vienen las pruebas. Por eso nos reclama y nos dice: hombres de poca fe, ustedes también tienen el mismo poder que yo para hacer milagros, pero por nuestra incredulidad no usamos bien lo que Jesús nos ha dejado. Aviva el poder y el fuego que está en ti hoy, y que sea para la gloria de Dios. La última porción dice: porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho, en donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar
siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Jesús sana a un enfermo o a los enfermos que le ponían en Genesaret. Jesús mostró su poder en los diferentes poblados donde pasaba, y le traían a los enfermos y decían: solo déjanos tocar el borde de tu vestidura, sabiendo que podían ser sanos con hacer eso. No tanto era tocarlo, sino la fe de ellos. Cuando las personas tienen fe, todo es posible si tan solo creemos que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, sabiendo que Él tiene el poder suficiente para sanar cualquier enfermedad. ¿Crees en Jesús? Porque para el que cree, todo es posible. Así lo dijo Jesús. Espero pues que aprendamos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el mismo Dios Todopoderoso y es capaz de hacer cualquier cosa extraordinaria con bendecir a los que creen en Él. Les provee y ve sus necesidades, así como lo vio y se compadeció de estas personas que le seguían. Hasta hoy se sigue preocupando por los que le siguen, por los que creen en Él, y hará grandes milagros a través de nosotros hoy también. Que Dios les bendiga ricamente, mis hermanos. Espero pues que disfruten de esta porción de la palabra.